Devocional 6 de enero, Hebreos 5, 12, 14, perezoso diligente. El crecimiento cristiano exige la disciplina de tener cada día hábitos agradables a Dios. La práctica más importante de cultivar es el tiempo devocional. Puesto que Dios es la fuente de todo crecimiento espiritual, no puede olvidarse de Él y esperar madurar. Dios siente gran gozo cuando nace una persona en su familia por medio de la fe en Cristo. Espera que su nuevo hijo se desarrolle en la vida espiritual hasta ver cambios positivos en sus actitudes y su comportamiento. Quiere que estudie con esmero su palabra para que crezca en entendimiento y obediencia. Cuánta angustia siente nuestro amante Padre Celestial cuando no crecemos en la vida espiritual. Cuánto dolor llena su alma cuando no nos desarrollamos en la vida nueva que Él nos ha dado. Quienes maduran en Cristo reconocen su propia incompetencia y se apoyan en el Espíritu Santo que vive en ellos. Su trabajo es transformar nuestro carácter y capacitarnos para realizar todo lo que el Señor nos llame a hacer. La transformación se inicia con el tiempo dedicado a su palabra y a la oración. La obediencia es otro elemento esencial para progresar. Cuando nuestro deseo de obedecer al Señor es más fuerte que nuestra atracción por el pecado, avanzamos en nuestra vida espiritual. Algo trágico ocurre en el desarrollo espiritual de algunos, ya que están demasiado perezosos, infantiles e inmaduros, lentos para aprender, incapaces de comprender el estudio avanzado. El problema no es el tema, sino que se han vuelto sordos espiritualmente. Persona difícil de enseñar porque son tardos para oír. Deben ser capaces de enseñar a otros a estas alturas. Son niños espirituales y en la necesidad de alimento sólido. Aunque han crecido en Cristo hace tiempo, son todavía niños espirituales. ¿Cómo se ve su madurez? Se han vuelto tardos para oír la palabra de Dios. Todavía no han aprendido los rudimentos de la doctrina de Cristo. No pueden asimilar el alimento sólido de la palabra. Muchos han puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su gran Dios y Salvador. Tienen que ir hacia la madurez. Hay algunos que son simpatizantes. Disfrutan de las experiencias emocionales. Hemos visto las evidencias de Cristo, pero nunca han sido regenerados por el Espíritu Santo. Están perdidos, religiosos, pero perdidos. Sabemos que Dios nos llama a la pureza, pero nos gusta deleitarnos con fantasías impuras. La honradez en los negocios, pero a corto plazo se hace más dinero por el engaño. La mentira es odiosa ante Dios y no nos gusta que otros nos mientan, pero estamos acostumbrados a mentiras piadosas como herramienta para vivir en sociedad. En fin, cuando el Espíritu Santo nos llama la atención a algún defecto, no queremos obedecer y no hacemos caso. Nos volvemos tardos para oír. Tardos para oír significa perezoso, lento o perezoso estúpido. Hubo un tiempo en que estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ahora están aburridos, no responden a su mensaje. Sus mentes se han desviado en otra cosa de menor valor. Difícil de enseñar. Retrocedemos espiritualmente. Como no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mostrado, no podemos asimilar enseñanza más profunda. Cuando el Evangelio fue predicado por primera vez a ellos, esto despertó su atención, ejerció sus pensamientos. Pero ahora, para muchos de ellos se ha convertido en algo común y que se lisonjean de que saben todo sobre el tema. Se ha convertido para ellos como un sonido al que se ha acostumbrado el oído. La persona no es consciente de ello, no presta atención a ella. Es importante entender los rudimentos de la fe cristiana, pero debemos proseguir a la madurez espiritual. Debemos aprender la grandeza y la salvación que Dios nos ha dado y no quedarnos con el conocimiento mínimo que necesitamos para ser salvos. Sugiere endurecido en la incredulidad. Hubo un tiempo en que algunos de estos estaban ansiosos de oír fuertes, listos para aprender, pero han caído en un estado embotado, que es su estado actual. No han estado siempre en ese estado. El proceso se completó en el tiempo pasado, que da lugar a la apatía actual de la audición. El creyente inmaduro es carnal, es decir, está dominado por los apetitos y hábitos de la vida pasada. El creyente que vive según la carne no puede agradar a Dios, no puede obedecer la ley de Dios, está esclavizado por el pecado. Ellos han adquirido este estado mental y espiritual en el transcurso del tiempo. No pueden quitarse de encima ahora. La incredulidad cierra los oídos y endurece sus corazones. Podemos decir que el niño espiritual sigue esclavizado por los hábitos y apetitos de su vida anterior. No tiene victoria en la vida espiritual.
Además está dado a emociones negativas como celos y enojo y a prácticas divisivas como las contiendas y las disensiones. Es inmaduro en su manera de pensar. Con el tiempo se hace imposible la comprensión espiritual. En el pasado entendieron las verdades básicas lo suficiente, eran una vez iluminados. Sin embargo, como resultado de la desatención, se endurecieron contra el ministerio del Espíritu Santo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ellos habían recibido el trabajo de presalvación del Espíritu Santo. Sin embargo, la opacidad se convirtió en dureza hasta el punto de terminación. Se descuida la verdad del Evangelio y como resultado llegaron a un estado estable de la mente. Se instalaron en un estado de estupidez espiritual. El proceso de la pereza espiritual se estableció a un estado de aburrido de pereza. Se han convertido en vagos mentales y espirituales que son demasiado perezosos para hacer cualquier esfuerzo de mejora. Haga un inventario y considera dónde está espiritualmente. Su condición espiritual nos recuerda, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? ¿Fue porque tuvieron un mal comienzo? ¿Estaban centrados en sí mismos y no en Cristo? Envejecer no significa madurez a los ojos de Dios. Al estudiar la palabra y desarrollar hábitos correctos, podremos usar nuestros años para crecer en el Señor, en vez de desperdiciar el tiempo. Nadie madura por accidente. El crecimiento espiritual requiere la búsqueda constante de Dios. La fe mira más allá de sí mismo y se ocupa del Salvador. Ellos necesitan que se les dijera de Cristo, no la fe, no el bautismo, no la iglesia, no las modas religiosas, sino que Cristo es el Salvador de los pecadores. Todo creyente debe meditar y deleitarse en las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Debemos recordar con frecuencia lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y agradecerle de corazón. Debemos tener presente que Jesús nos va a juzgar y así mantener la vida pura delante de Él. Debemos recordar que Él es nuestro Redentor y Rey. Todas estas enseñanzas son leche espiritual. Son las doctrinas básicas sobre las cuales está basada nuestra relación con Dios. La fe es simplemente la mano abierta que recibe el don de la gracia salvadora del Salvador. Han tenido tiempo para aceptar a Cristo y crecer espiritualmente. A estas alturas ya debería haberse convertido en maestros espiritualmente maduros. Todo creyente, por maduro que sea, disfruta explicaciones de la palabra y exhortaciones de hermanos que tienen el don de enseñar en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, mientras crecemos espiritualmente, debemos desarrollar la habilidad de sacar alimento para nuestra alma directamente de las Escrituras. Jesús nos manda a ir y a ser discípulos. Pedro escribió, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. El solo escuchar la palabra de Dios o incluso memorizarla y asistir con regularidad a la iglesia no trae madurez, sino hasta que se usa ese conocimiento en la vida cotidiana, hasta que constantemente se ejercitan los sentidos, evaluando en cada decisión que tomamos lo bueno y lo malo de acuerdo a lo que es bueno o malo para Dios. Muchas iglesias están llenas de cristianos ABC, tienen una comprensión muy limitada de las verdades espirituales y son los primeros en quejarse y quejarse si trata de llevarlos a más profundas verdades de la palabra de Dios. Algunos vienen a la iglesia a sentarse, a tomar, pero el discipulado no tiene lugar. Ante esto evalúa hoy, perezoso diligente. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, tenemos que ser sinceros, Padre amado, que deberíamos avanzar más en la palabra, Padre misericordioso. Pero muchos, Señor Padre Santo, se han quedado, Señor, con la teoría y no con la práctica. Muchos, Señor Padre misericordioso, han escuchado la palabra, pero hasta ahí se han emocionado, Padre misericordioso, pero de ahí no han pasado, Padre amado. Por eso te pedimos por todos y cada uno de los corazones, Señor, para que cada día podamos crecer más y más en la palabra, para que podamos vivirla realmente en nuestro caminar. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, perezoso diligente. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si son perezosos o diligentes. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.